Buenas noches. Quiero compartirles las notas tituladas Pseudoizquierda y pseudoactivistas, notas con relación a la creciente militarización del país. Contexto. De inicios de agosto a los primeros días de septiembre del 2022, hubo movimientos políticos en los que el presidente y los partidos políticos afines al tabasqueño realizaron movimientos legislativos para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acción que es preocupante y cuestionable en muchos sentidos, pero que no obstante no generó revuelo ni reacciones de la población civil. Análisis. Como lo hemos comentado, este país no le pertenece a los mexicanos y no lo gobiernan los políticos, sino que es un enclave que es propiedad principalmente de capitales norteamericanos. A eso se le denomina neocolonia y México es una neocolonia gringa. Tras las invasiones quedamos supeditados, primero por la violencia y luego por presiones, impusieron su voluntad. A ese acto de imponer la voluntad sobre otro, con vistas a beneficiarse y en detrimento del sometido, se le denomina poder. Toda la vida nacional, incluyendo la política, será manejada por ese poder. En ese sentido, todo el partidismo responde a las indicaciones de los dueños extranjeros. Todo político que ingresa, permanece y asciende es porque atiende las indicaciones de esas clases altas gringas. Es muy importante entender que ningún partido político es autónomo. Ningún político, funcionario, gobernador, diputado, senador o presidente son independientes. Todos están supeditados y por ello siempre atenderán las agendas utilitarias del neocolonialista, sin importar que la comunidad se vea afectada, sin importar que se afecte la salud, educación, ciencia, tecnología y seguridad del entorno. En ese proceso de obediencia y complicidad, el político y funcionario será beneficiado y protegido con la protección hiperlegal y metaconstitucional que solo el dueño extranjero puede proporcionar. Ahora, para hacer más eficiente el control, es necesario que la persona no se percate de que está siendo engañada y usada. Como parte del montaje, como parte de la pantomima nacional, se enuncia que hay democracia. Y no solo eso, se afirmará también que hay alternancia, oposición e izquierda. Lamentablemente en la práctica lo que hay es el dedazo, el tapado y el electo. Un montaje donde las elecciones son manipuladas, donde los candidatos están preestablecidos y donde los electos ya están comprometidos con el capital norteamericano. En esta lógica, toda alternancia, toda oposición e izquierda será falaz y superflua. El capital hegemónico aísla y nulifica al verdadero transgresor. Los que en el ámbito público juegan ese rol no son reales ni radicales, porque sirven al mismo amo y siguen sus mismas indicaciones. Por tanto, no hay verdadera izquierda. Lo que hay es una pseudo izquierda. Por otro lado, en la sociedad civil hay diversos tipos de organizaciones. Habrá algunas que, aunque en el discurso emitan expresiones de rebeldía o resistencia, son veletas, y lo que las mueve es alinearse con los intereses de los sectores políticos hegemónicos. También están los grupos de choque, las guardias blancas, los activistas radicales, sectores y movilizaciones que podemos ubicar en los antorchistas, los panteras negras, los Francisco Villa. Los sectores brutales y violentos que sirven al mejor postor, sin importar la causa. No olvidar que no son pocos los colectivos universitarios que también están infectados, que se movilizan solo en ciertas causas y situaciones,
y que curiosamente guardan silencio en otras. En ese sentido, es que hablamos de pseudoactivismo. Entonces, en el aumento de la militarización en el país, ¿dónde están los políticos, activistas, académicos y estudiantes que se oponían a dicha militarización? Seguir aumentando la presencia castrense en las calles es cuestionable en muchos sentidos. A continuación, algunas reflexiones sobre y contra el ejército. Claramente, el ejército no sirve al pueblo. Es un mecanismo de control de la población. No pueden afirmar que cuidan la soberanía cuando la economía y el país se manejan en pos del beneficio de las clases altas extranjeras y en detrimento de la población. No pueden sostener que atacan al crimen organizado cuando este es un giro que también controla el capital nacional y extranjero. El crimen organizado es un invento útil del capital. Es funcional en varios sentidos porque permite recabar recursos, asustar a la población y tener excusa para un Estado policíaco. El Estado tiene recursos para ubicar y nulificar al crimen organizado. No lo hace por orden de los potentados, puesto que son parte de su equipo de trabajo. El ejército y todas las instituciones nacionales sirven ulteriormente a los dueños extranjeros. Revisando la historia, en no pocas ocasiones, miembros del ejército han realizado acciones sociopáticas contra la población civil, inocente y desarmada, tales como aprehensiones arbitrarias, detenciones ilegales, privación de la libertad, tortura, obtención forzada de confesiones, ejecuciones, violaciones, asesinato y desapariciones. De manera general, su presencia en la comunidad ha aumentado la violencia y la violación de los derechos humanos. En no pocas ocasiones, el ejército ha sido utilizado por gobernantes para atacar y reprimir a la población civil, inocente y desarmada. El ejército utilizándose para proteger una agenda e intereses de capitales privados. Las Fuerzas Armadas actuando sin honor, valor, lealtad, sacrificio y abnegación, actuando sin lealtad para con la comunidad. Y si no se es leal con la comunidad, ¿cómo se puede ser leal con la patria? Lo del 68 y lo del 71 no son casos aislados. Hubo más casos en toda la República en los que se utilizó fuerzas castrenses como agentes violentadores y represores de la población. El 2 de octubre y el jueves de Corpus Christi no fueron las únicas veces en que las Fuerzas Armadas usaron fuerza letal injustificada contra población civil inocente. Casos documentados hay muchos, donde miembros del ejército, en activo o no, fueron parte del crimen organizado, mismo que se dedicaba a extorsionar, secuestrar y traficar. Lamentablemente no existe transparencia respecto al aeropuerto Felipe Ángeles, pero indicios hay de los millonarios actos de corrupción realizados por los militares encargados de la obra. Corrupción que es robo, que es deshonestidad, que es un delito federal. Si el ejército es leal al presidente y el presidente, al alinearse con los capitales extranjeros, es un traidor a la patria, al supeditarse ciegamente al presidente, el ejército también incurre en una traición. Sobre este actuar y antecedentes, ¿qué podemos esperar cuando la Sedena intervendrá en acciones de seguridad pública? ¿Cómo confiar en una institución que en repetidas ocasiones ha traicionado al pueblo? ¿No es absurdo creerle a la institución que es más leal al presidente que a la población? El soldado no ha cambiado. Que se borren o invisibilicen las quejas y denuncias en su contra no implica que estén actuando mejor o que hayan cambiado. No olvidar que por esa misma impunidad no se denuncia. Entonces,
Es prudente darle más recursos y presencia, recursos que vienen de la población, a un sector que mayoritariamente se ha usado para lastimar a la población. ¿Es racional dar más recursos a algo que se use en nuestra contra? ¿Beneficiar a un sector que aporta tan poco a la comunidad? ¿Cómo llegamos a esta situación donde nosotros mismos pagamos el látigo con el que nos someterán y aparte lo celebramos y aplaudimos? Amplios sectores de la población viviendo un tipo de síndrome de Estocolmo. Es muy importante no olvidar. El ejército ya ha sido utilizado como golpeador y sicario por los gobernantes. Lo volverán a ser y hacer. Creer que el gobernante no volverá a utilizar a las Fuerzas Armadas contra la población civil inocente es una ingenuidad peligrosa. Peligrosa para la comunidad, pero conveniente para las hegemonías. Básicamente no atacarán al delincuente, pero sí reprimirán para evitar la inconformidad de la población. El poder se aprovecha no solo de nuestro miedo, también de nuestro olvido, ignorancia e ingenuidad. Ante estos antecedentes del ejército, si la pseudoizquierda y si los pseudoactivistas no están en las calles o en el zócalo, es porque evidencian su supeditación a los poderes nacionales e internacionales. Al estar silenciosos e inactivos, denotan su obediencia al capital nacional y obviamente al extranjero. En otros momentos ya hubiera movilizaciones, mítines, marchas, huelgas, toma de instalaciones, cierre de vialidades, por menos que eso. Este asunto del aumento de la militarización es grave, tanto como la reducción presupuestal a educación, salud, ciencia y tecnología, tanto como el incesante endeudamiento, y como lo hemos comentado. Las fuerzas castrenses no se oponen frontal y radicalmente con el crimen organizado porque ambos sirven al mismo equipo. Derivado de lo anterior tenemos represión legal por las fuerzas regulares del ejército, represión ilegal por las fuerzas irregulares del crimen organizado, nula actividad de organización, resistencia, rebeldía y contestación por parte de la pseudoizquierda y de los pseudoactivistas. Y claro, los sectores poblacionales que por dádivas, ilusión o ignorancia siguen apoyando y justificando al régimen. Por eso algunos estudiosos le nombran a esto un sistema de control de amplio espectro e incluso de espectro total. Son tiempos de más sumisión. Son épocas de herramientas ideologizantes y coercitivas más refinadas y eficientes. Más cultura enajenante y más aparato policíaco. Ideas y placer que ensimisman y enceguecen. Y represión, censura, desaparición y asesinato para los verdaderos disidentes. Es un mecanismo de control muy sólido y eficiente. Por eso, hasta los educados. Por eso, hasta en universitarios, profesionistas y académicos, hay ciegos y férreos apologistas del caudillo de turno. El proceso de condicionamiento y homogenización es temprano, ininterrumpido, multifactorial y gratificante. Tan amplia y profunda es la focalización que toca a mentes de todas las edades, clases, géneros y niveles educativos. Es propaganda tan eficiente que ya no solo toca a la inculta clase baja, sino que los universitarios y especialistas también son influidos por esos códigos, sentidos y valores. La manipulación neocolonialista no distingue entre raza, sexo o nivel de estudios. Atraviesa por todos esos ámbitos y se inserta en los procesos cognitivos y en la estructura de personalidad. Hace que la persona defienda al opresor, por más evidentes que sean sus mentiras, por más disparatados que sean sus actos, por más dañino que sea su comportamiento. En toda neocolonia, justicia y derecho son mitos,
Falacias. Cuentos infantiles para una población infantil. La democracia es solo un mito, un circo, lucha libre. Esta no es una república. Nuestra voz y voto no cuentan. Los muertos y las matanzas de la población civil inocente le dan risa al gobernante. El ejército no ha protegido ni protegerá a la población. El presidente miente y traiciona. El ejército miente y traiciona. Y pues bueno, con eso terminamos estas notas que queríamos compartir con ustedes sobre esta situación en donde, pues lo que comentamos en otros lados, que tras haber tenido policía bueno, presidente bueno, ahora tenemos policía malo, presidente malo, y que tocaba apretar las tuercas, tocaba aumentar el control y obviamente ya el despojo que se tiene sobre la población y sobre esta comunidad. Este entorno vendido, ocupado, invadido y traicionado. Que pasen buena noche.